con un primer interrogatorio con Hezbollah, luego nos recogió el Servicio de Seguridad israelí, libanés, nos quitaron los cordones de los zapatos, los cinturones, en una comisaría donde la gente estaba esposada y había una celda de castigo con un tío con una capucha en la cabeza. Entonces estuvimos allí en total, no sé si fueron 12 o 13 horas incomunicados, pedimos hacer una llamada a la embajada, nos dijeron que no, y después de un interrogatorio de 6 horas ya nos soltaron, pero se quedaron con todo el equipo. Se quedaron con todo el equipo. O sea, este documental está grabado en una circunstancia, la mitad, además se nota en el color, la mitad está grabado por otro equipo. Entonces ya salimos de esta segunda comisaría, pero nos dejaron sin equipo y sin pasaporte. Entonces yo les dije a los del equipo que si querían seguir trabajando, digo, ¿vosotros estáis dispuestos a seguir trabajando? En la detención en la comisaría de Hezbollah, bueno, quiero decir, no era agradable. O sea, es mejor que haya bombas porque las bombas siempre caen más lejos, pero los milicianos de Hezbollah, o sea, sobre todo no tienes a nadie a quien llamar. O sea, quiero decir, cuando tú tienes un Estado, ¿no? Tú sabes a quién reclamar, ¿no? Entonces dices, no, este es mi pasaporte, quiero hablar con la embajada. Bueno, siempre es un recurso, ¿no? O sea, cuando hemos estado en China o hemos estado en algún sitio donde hemos tenido problemas, nos han detenido, etcétera, etcétera, mientras tengas el pasaporte en el bolsillo y tengas un Estado, pero cuando estás en manos de Hezbollah no se sabe quién es, o sea, no se sabe en manos de quién estás. O sea, no hay nadie al que invocar. Bueno, salimos de allí, el equipo no sin dificultad dijo que sí. El equipo éramos 2 más, o sea, no os creáis que... Y entonces fuimos a alquilar una cámara que alquilamos a la 1 de la mañana y al día siguiente ya salimos otra vez para Baalbek, o sea, que ese fue un viaje un poco inquieto, o sea, con cierta inquietud, porque viajar sin pasaporte es un poco complicado. O sea, siempre te da, cuando te detienen, ahora me detiene el siguiente y ya no tengo pasaporte, ¿no? O sea, ahí, en realidad, los 3 que estábamos ahí no hablábamos del asunto nunca, pero era como el elefante en medio de la... Bueno, y entonces ya volvimos 15 horas antes de que saliera el avión. Yo había hablado con la embajada y le digo, bueno, entro a tal hora dentro de la comisaría, si ves que no salgo, si no te vuelvo a hablar a la 1, pues hombre, ya poner en marcha el dispositivo y el mecanismo de aviso diplomático. Y entonces además yo me quise llevar porque los teléfonos me lo habían quitado, se habían quedado con los teléfonos, porque entonces me metí un teléfono pequeño, pero en un registro me lo quitaron, el teléfono pequeño, porque yo quería llevar un teléfono por si acaso no, o sea, me metían en Chirona y para llamar a la embajada. Entonces en el registro de entrada me cogieron el teléfono y ya se enfadaron un poco otra vez. Y ahí hubo otro interrogatorio de 4 horas también, y habían registrado todo el teléfono. Entonces en el teléfono había un problema, que yo tenía como 25 números de personas de Israel y de Palestina. Entonces yo, desde la detención, yo tenía mi traductor, hacíamos árabe-italiano, no pasábamos por en inglés. Y él cuando empezaban los interrogatorios me decía, me hacía la pregunta, ¿tú has estado? Porque me la preguntaban cada media hora, ¿tú has estado en Israel o en Palestina? Entonces la primera vez me dijo, ¿tú has estado en Israel o en Palestina? Tu non sei stato mai in questo luogo, o sea, tú no has estado nunca en este sitio. Entonces ya comprendí que yo tenía que mentir continuamente. Entonces me hacía la pregunta, ¿pero cuándo has estado en Israel o Palestina? Nunca. Pero tú, entonces, ¿cómo es Gaza? No sé, nunca he estado en Israel o Palestina. Entonces, lo que pasa es que cuando volví al día a los 4 días, dije, pero tienes 25 teléfonos que son israelíes y palestinos. ¿De quién es este teléfono? Empezaban a preguntarme, o sea, llegó un momento que ya no me acordaba, o sea, el párroco, no sé qué. Y le digo, bueno, yo tengo 25 teléfonos israelíes o 30, pero tengo 20 teléfonos costarricenses, 30 mexicanos, 25 belgas. Y entonces, bueno, decidieron que efectivamente no éramos espías israelíes
y ya nos soltaron. Yo creo que era más por hacer presión y tal, pero ese segundo interrogatorio también fue un poco pesado porque sacaban a un tío de una celda que había allí con una capucha y para entrar al baño. Al baño iba siempre acompañado. ¿Puedo ir al baño? Entonces ibas al baño, ibas andando. Además he descubierto lo importante que es que te quiten el cinturón. No solo es psicológico, porque es muy humillante estar sin cinturón, porque estás todo el rato subiéndote el pantalón y sin cordones. Pero es que si quieres, porque yo en algún momento digo, joder, salimos corriendo, macho, y nos vamos a la embajada corriendo. Y ahí asilo diplomático y ya está. Pero es que sin cinturón no puedes correr. O sea, y entonces ya había un chaval allí, había unos que llevaban 3 días allí, y había otro. Y ya empecé a hablar con él, pero estábamos en la sala y era un tipo que hacía de fixer, del The Guardian. Dice, no te preocupes, si yo vengo aquí una vez cada 15 días. Digo, ¿cómo? Dice, sí, no. Porque el The Guardian había estado haciendo un reportaje también y dice, no, pero es que... pero digo, ¿cómo habéis hecho para que nos pare? Y dije, no, si hay que pasar por la comisaría, tú no te preocupes. Digo, ¿pero cuánto se tarda? No se sabe, podemos estar aquí 3 horas, 4 horas, 10 horas, pero digo, es que tengo el vuelo ahora. Bueno, tú espera. Y entonces ya me dieron el pasaporte y ya salimos y ya... bueno, estas son las peripecias de la película que también por razones de seguridad convenía que no estuviesen en la película porque... el fixe lo dejaba dentro y las personas que estaban allí, etcétera, ¿no? Esta cosa... Fernando. Peripecia, vamos. Tú lo cuentas así ahora, ¿no? Primero, que no sé si la gente sabe lo que es un fixer, igual nos lo puedes explicar, también porque, bueno, tú has estado en muchas partes del mundo, sí. Has hecho documentales, pues decíamos antes, ¿no? En la India, en Nicaragua, que también creo que tuviste algún que otro problema, bueno, en muchas partes también, ¿no? De África, del mundo árabe, de Oriente, lugares peligrosos que te llevan también, porque quieres contar algo ahí. ¿Qué te llevó al Líbano? Porque coincidió justo, fuiste en enero. Bueno, yo normalmente antes de empezar un documental, pues son cosas que sigo, que estoy interesado, que estoy atento a lo que está pasando. Yo tenía pendiente, como de hace 5 o 6 años, contar esto que quería contar, ¿no? O sea, cómo en un país, digamos, fragmentado confesionalmente, ¿no? Como decía uno de los entrevistados, donde hay una población cristiana importante, si era obligado el conflicto o si era posible la convivencia. Entonces, era una pregunta que yo tenía. O sea, tú cuando empiezas a ir a estos sitios, cuando empiezas a leer y tal, o sea, la energía está en tu curiosidad. Te dices, oye, pero me interesaba personalmente, ¿no? Entonces, bueno, son preguntas que tienes ahí, ¿no? O sea, preguntas, yo qué sé, como por ejemplo, otra pregunta que ahora es que me acaba de mandar esta tarde Gandolfo, que es mi editor, la tercera versión de México, que ya estoy acabándola, pues te preguntas, bueno, ¿por qué matan a los curas los narcotraficantes mexicanos, ¿no? O sea, son preguntas que tienes. Y entonces de pronto se dan las coordenadas, ¿no? Está la guerra, llamas a un amigo, oye, ¿cómo estáis con la guerra? Pues mira, bien, pero está pasando una cosa que es la leche porque han venido 1 millón de trabajos, lo estamos acogiendo en los colegios, ¿no? Hice unas entrevistas para la radio y me contaron, pues están viniendo a este colegio que quería ir y no podía. Bueno, es el momento. O sea, está la guerra, vamos a ver qué está pasando en la guerra con la pregunta que yo tenía. Y llamé a otro amigo y me dijo, sí, es el momento de ir y tal y cual. Bueno, pero hay una mínima seguridad. Sí, no vas a tener problemas, vente. Y entonces, pues así fue. O sea, decías, ¿no? Tienes como una serie documental de cristianos perseguidos en el mundo, pero sin embargo en este documental yo creo que, bueno, no sé al resto, no sé cuánto estáis versados en la vida del Líbano, pero sorprende un poco el desmontar la lectura un poco victimista, ¿no? De los cristianos. O sea, realmente los cristianos son una minoría allí, una minoría, ¿no? Como dice uno de los entrevistados, ¿y qué? Una minoría del 30%, que tampoco es tan minoría quizá, pero realmente los cristianos no están perseguidos, ¿no? O sea, también se desmarca un poco de tu línea documental, o simplemente siguiendo esta pregunta tú te encuentras pues con esto, ¿no? Que hay que sacar a la luz esta... No, yo empecé hace 10 años a hacer esta serie con una intención de documentación de una cosa que estaba poco documentada. O sea,
y era una denuncia de la falta de libertad religiosa. Con el tiempo me ha interesado mucho más, por supuesto, hay problemas de libertad religiosa muy seria, pero a mí me interesaba más cómo los cristianos en esos países eran un factor luminoso, un factor de convivencia, un factor luminoso, un factor de bien común, o sea, de quién trabaja para todos, ¿no? Y como tenía otra pregunta, que era, y otra incomodidad, ¿no? Cómo en Occidente se está desarrollando cada vez más el cristianismo identitario, ¿no? Nosotros somos cristianos en oposición a los que no son, con la llegada de Trump al gobierno, etcétera, etcétera, el movimiento más, o sea, el identitarismo, ¿no? O sea, no sé si vosotros tenéis la misma sensación, me gustaría escucharos, ¿no? O sea, hay cada vez más identidades conflictivas, ¿no? Yo pertenezco a una cosa y esa cosa se opone a la otra cosa, y yo me defiendo porque yo soy una víctima y todo el mundo es víctima y todo el mundo tiene que relacionarse con el victimario supuesto, y como este era un proceso que vea que estaba en todo el mundo, digo, voy a ver si hay algún sitio, a ver si en Líbano encuentro alguien que haya roto la dinámica victimista, identitaria y conflictiva. Porque además esto, o sea, la Souraya, esta señora que aparece ahí entre libros y tal y cual, esta señora tan formal, esta señora en el año 85 era la más feroz guerrillera que había en las falanges libanesas. O sea, porque yo el fixer con el que iba había sido también combatiente. O sea, es que hubo una guerra civil donde las facciones libanesas luchaban. Y esta señora era conocida por su capacidad de combate ciudadano, o sea, Souraya, aparte de por ser una libanesa guapísima, con el fusil al hombro y tal y cual. Y me resultó, o sea, yo iba buscando esto, si en el Líbano se había roto la dinámica identitarista. No sabía qué me iba a encontrar. Bueno, algo había leído, había buscado personas que habían, por ejemplo, a esta señora le había leído, o sea, yo antes los entrevistados los busco, y digo, macho, pues esto es muy interesante, porque estos que hicieron una guerra civil, también la guerra civil se entiende bueno, es muy largo, la historia del Líbano es larguísima y apasionante, y muy mal conocida en España, porque como muchas otras cosas. Y pues me interesaba buscar, o sea, tú siempre vas con preguntas, con hipótesis, o sea, te puedes encontrar cualquier cosa, te puedes encontrar cualquier cosa. Y bueno, me encontré gente que había roto la dinámica identitaria y defensiva y victimista, ¿sabes? O sea, somos minoría, ¿y qué? Hemos tenido problemas, ¿y qué? ¿No? Y luego el asunto, bueno, entonces, bueno, me parece que como laboratorio era interesante porque hay personas que no viven a la defensiva. Bueno, esto es un encuentro Signis, que para quien no lo sepa es la Asociación de Cine y Comunicación de la Conferencia Episcopal. Es un encuentro, por lo tanto, si tenéis alguna pregunta, por favor, pues nada, os dejo el micro, si no sigo yo. También quería preguntarte, porque es verdad que en el documental vemos algo que puede sorprender, tú lo viviste allí, que realmente los cristianos, ¿no? Sobre todo la parte final del documental, cuando vemos que acogieron, ¿no? a los chiíes, pero que realmente los cristianos son los únicos que viven de forma mixta, ¿no? Por lo demás están muy separados, o sea que realmente esto que hablas de laboratorio de convivencia, se entiende también por el factor que posibilitan los propios cristianos. Sí, vamos a ver, o sea, eso es lo que me interesaba del Líbano, o sea que eran factor de unión del país. O sea, el dato de que solo haya pueblos mixtos con cristianos, o sea, la fórmula, la combinación, solo existe combinación cristiana más el resto, no hay suníes más chiíes. Bueno, me parecía muy interesante
sobre todo intentar entender cuáles eran las raíces de eso. O sea, por eso vienen los testimonios, ¿no? Y testimonios también de gente joven, o sea, qué tipo de experiencia consiente eso, ¿no? Y la verdad es que es luminoso, ¿eh? Luego está sugerido, pero no detallado, otra parte, que es que como si tú estableces un sistema de cuotas y el político representa al cristiano o al suní, el político dice, me tenéis que votar a mí para defenderme, para defenderos, ¿no? O sea, imaginaros aquí, como sois cristianos tenéis que votar a este partido político porque así os defiende. Eso crea una dinámica de corrupción apelotante. Eso nos suena un poco también. Bueno, es que en realidad el documental habla del Líbano, pero no habla solo del Líbano. O sea, quiero decir, es que en realidad son preguntas que yo tenía. O sea, esa relación entre cristianos y política, que aquí está muy... O sea, yo buscaba a la gente más crítica con eso, porque lo han vivido y han sabido lo que eso significa. Oye, tú me votas a mí, yo te defiendo a ti, y tú de paso, hombre... O sea, algo hay que hacer por mí, ¿no? O sea, quiero decir, cuota de poder, representación, corrupción. Y aunque has dicho que... Vuelvo a invitaros a preguntar, ¿eh? Pero aunque has dicho es que no les dejamos. Que levante la mano. Vale, Chema, no te lo paso. Que la historia del Líbano es complicada, que no la conocemos bien. A lo mejor aquí hay algún experto en Líbano. Pero por entender también, hay un año, o sea, se cumple un año del alto el fuego. Sí. Cuando tú acudes allí, ¿qué situación te encuentras? Porque es verdad que Hezbollah tenía que desarmarse, Israel tenía que retroceder, pero realmente... O sea, la situación en este momento es la misma que la que yo viví, que es la siguiente. La frontera, tenéis el mapa en la cabeza, ¿no? Sur del Líbano, norte de Israel, ¿no? Entre la frontera es una franja que está el río Litani, y debajo del río Litani están los pueblos fronterizos, que muchos de ellos son cristianos, y luego ya la frontera norte. Ahí siguen bombardeando día sí y día no. O sea, el alto el fuego es un cachondeo. O sea, quiero decir, es como el de Gaza. O sea, no hay guerra abierta, pero Israel decide atacar porque dice, aquí suelen ser muy precisos en la información. O sea, normalmente, o sea, aquí hay un líder de Hezbollah, entonces bombardean. Lo que pasa es que muchas veces bombardean pueblos que no tienen nada que ver con Hezbollah. O sea, es preciso, pero a veces se equivocan. Y siguen bombardeando. Luego, 4 días antes o sea, en las calles donde yo estuve rodando, es que ahora cuando lo he revisto el documental, claro, después de un año, en las calles que yo estoy rodando, hace 15 días bombardeó otra vez Israel para cargarse a Hezbollah. Entonces es una situación que no es de paz y no es de guerra. Entonces, ¿cuál es Hezbollah? No se ha desarmado. Hezbollah es la milicia chiita apoyada por Irán. ¿Ok? Chiitas son los proiraníes, suníes son todos los demás. O sea, dentro del Islam hay 2 grandes grupos, que son suníes y chiitas. Siempre hay que preguntarse dónde están los suníes y dónde están los chiitas. Suníes, normalmente apoyados por Turquía, Arabia Saudí, Qatar, chiitas apoyados fundamentalmente por Irán y antes por Siria, que eran alawíes. Como ha caído, hace un año que cayó el régimen de Bashar al-Assad, que era pro-iraní, Hezbollah está un poco más debilitado. Pero... el otro día me decían unos libaneses, es que desarmar a Hezbollah se requiere mucho tiempo y luego es que el Estado libanés es muy débil. Y luego los israelíes firman altos el fuego que no cumplen. Con lo cual, la situación ¿cuál es? Que para llegar a los pueblos del sur te tiene que dar un permiso el ejército libanés, pero luego te puedes encontrar cualquier cosa. Porque depende de que Hezbollah te meta en una comisaría o que los israelíes ese día estén bombardeando. Entonces, la mejor manera es ir con la FINUL, con los cascos azules. Pero si vas con la FINUL no ves nada. No conviene postarse nunca en un ejército oficial, porque el ejército oficial siempre, si quieres grabar algo de verdad, con el ejército oficial solo grabas lo que ellos quieren que tú grabes. Bueno, Chema sabe mucho de cine, o sea que es un problema aquí. No, yo no sé mucho. Bueno, me encanta el documental.
Muchas gracias. Me ha parecido muy potente el momento en el que hablan del cristiano con esa vocación creativa. Ajá. Pero tengo dos preguntas a partir de lo que he visto. Uno, si nos puedes hablar un poco de la riqueza cristiana que hay en el Líbano, sí, porque hay distintos ritos, sí, y cómo es la relación entre las distintas iglesias, entre ellos. Y luego, en esta relación que hay entre lo político o esta tendencia del poder político de dominar lo cristiano, ¿no? como identitario, que nos parece muy cercano, a mí me parece muy cercano a cosas que veo en España. ¿Cuál es la posición de la jerarquía respecto a lo político? Si hay relación, si no, si lo político, o sea, si hay enfrentamiento entre lo jerárquico y lo político. Estupendo, dos preguntas fundamentales. Claro. Entonces, vamos a ver, como tú dices, hay muchas confesiones. La confesión mayoritaria, que tiene que ver con la vieja historia del Líbano, es la confesión maronita. O sea, los maronitas, ¿quiénes son? Los maronitas son de tradición de lengua siríaca que se instalan en las montañas de lo que se llamaba la montaña del Líbano, porque el Líbano está el mar y habéis visto la montaña porque en una hora sube 2000 metros. Entonces la parte de la montaña es donde se instalaron los maronitas. Los maronitas son la iglesia que nunca, o sea, casi todas las iglesias orientales se separan en un momento determinado, ¿no? Y surgen, por ejemplo, los armenios. Los llamados armenios ortodoxos son fruto de una herejía. Es que si nos ponemos aquí a contar las herejías orientales, en mi casa me odian porque dicen que soy un friki de las herejías orientales. Y yo digo que es que explican el mundo contemporáneo y la filosofía contemporánea, pero no voy a entrar en eso. Entonces, los maronitas son los únicos que no se marchan, o sea, que son católicos siempre, católicos de obediencia, o sea, de relación con Roma. Las otras iglesias orientales tienen los que en algún momento se han ido y los que en una parte han vuelto. Entonces, por simplificar, la inmensa mayoría son maronitas. Luego hay una parte importante que son greco-católicos, que son melquitas. Estos son los ortodoxos de la herejía del siglo XI que han vuelto. Esos son muchos. Por ejemplo, toda la zona de Zagle son todos melquitas. O sea, he dicho maronita, greco-melquita, armenios, muchos armenios también. Y luego ya asirio del este, o sea, todas las iglesias orientales. Entonces, ¿cuál es la relación? Conflictiva, problemática, peleados todo el día, o sea, un lío. O sea, ha sido muy bonito la visita del Papa, que haya habido una celebración con suníes y con chiitas, por ejemplo, ahí en la Plaza de los Mártires, pero también ha sido bonito que haya habido que en torno al Papa de Roma esas iglesias se hayan relacionado, pero la relación es conflictiva, porque cada uno está a lo suyo. O sea, quiero decir, eso es evidente. Eso por la parte, digamos, más jerárquica. Luego, la vida normal, pues es que tampoco le pregunta mucho al otro de qué confesión es, ¿sabe? O sea, y luego la mayoría es maronita, con lo cual es... Luego, la relación entre la jerarquía y la política. La relación entre la jerarquía y la política es un problema muy serio, porque la jerarquía es un factor político y eso complica mucho las cosas. Entonces, el patriarca maronita llama a los políticos, les dice, vamos a hacer un retiro. Les trae a los bebés y dice, ahora vamos a resolver el problema del presidente. El presidente aún lo acaban de nombrar porque tiene que ser cristiano por constitución, pero tiene que haber una mayoría muy grande dentro del Parlamento. Entonces, si todos los cristianos no votan al presidente... Entonces, las decisiones políticas se toman muchas veces en Kerke, que es la sede del patriarca Ray, que, para mi gusto, hace mucha política.
Entonces, el problema real es que la separación Iglesia-Estado no existe jurídicamente, ¿sabes? O sea, tú naces, y como naces, en un papel pone que eres cristiano. Ah, pero si yo no quiero ser cristiano, no importa, tú eres cristiano. Y eso tiene una serie de consecuencias políticas. Y eso es un gran lastre. O sea, claro, afortunadamente no hay aquí ningún maronita, porque me fusilaría si yo oyera que dijese eso, pero es así. O sea, el patriarca Ray es el que quita y pone muchas veces las cosas. Y ahí falta laicidad. Pero falta laicidad de los cristianos. Porque le tienen que decir a su patriarca, oye, su beatitud. Porque a los patriarcas, eso un día fui a entrevistar a uno y yo venga ley como tal. Dice, no, mire, a mí me llamas como te dé la gana, pero yo me llamo su beatitud. Entonces, eso me lo enseñó uno en el Cairo. Dice, tú me llamas como te dé la gana. Yo le daba tratamiento de cardenal, pero los patriarcas tienen otro tratamiento. O sea, faltan políticos laicos que le digan a su patriarca, señor patriarca, usted es mi autoridad para la vida de la fe, pero la responsabilidad es mía. Y a eso se une también la herencia del Imperio Otomano y el mandato francés. En un momento determinado, el Imperio Otomano, que no sabía qué hacer muy bien con tanto lío, dice, bueno, aquí nos vamos a organizar, es como si fuera un país que tiene dentro muchos países. O sea, porque si tú tienes que resolver un conflicto civil, tú vas al juzgado civil y el juez civil no te pregunta, pero Chema, ¿usted es druso, suní, chiita, greco-católico o no? Pero allí no. ¿Por qué? Porque el sistema es heredado del Imperio Otomano. Lo que hizo el Imperio Otomano es, digamos, tú dentro del imperio cada uno se organizaba como le daba la gana, con lo cual la confesión religiosa tiene al final mucho poder. Y eso es una cosa muy mala. Porque si no hay una distinción entre el plano político y el plano de la fe, inevitablemente se monta el lío. O sea, se monta el lío. Y ahí, hombre, por eso es interesante que haya gente como la que yo iba entrevistando que me decía, mira, estos son una panda de corruptos. ¿Sabes? O sea, el problema son los políticos, ¿no? Que eso seguramente no lo dirán todo. O sea, no, seguramente no. No lo dicen todo. ¿Sabes? Entonces, eso es un problema. Lo que a mí, claro, cuando lo ves, dice, oye, pero ahora lo que nos vamos a volver nosotros, después de haber conquistado la separación Iglesia y poder, o sea, Iglesia y Estado, lo que no vamos ahora, yo pensando, ¿no? Una pregunta lleva a la otra pregunta. O sea, ahora vamos a ir nosotros para atrás. Entonces vamos a votar o dejar de votar a este tío porque teóricamente encarna, ¿sabes?, la identidad cristiana, la defensa de... ¿No? O sea, tanto voto identitario que ahora se reclama. Yo, viendo el desastre que supone eso, o sea, es que ¿sabes? O sea, bendita separación Iglesia, Estado, bendita... y además yo creo que todavía nosotros... como o sea, el otro día el presidente de la Conferencia Episcopal, yo con mucho acierto, me criticó, o sea, en el discurso de comienzo de la asamblea plenaria de otoño, el nacionalcatolicismo en España. Ya sabemos lo que significó el nacionalcatolicismo en España. Bueno, pues es verdad que en el Líbano todavía hay mucho nacionalcatolicismo, que es un problema. O sea, yo he ido a hablar con la gente que son una corriente crítica respecto a eso. Pero estando ahí te das cuenta de lo malo que es la cercanía entre Iglesia y poder. O sea, es muy malo. Porque se pervierte la naturaleza de la fe. O sea, luego una cosa preciosa es que... varios testimonian que realmente ser cristiano no es ni un estatuto legal, ni una actitud defensiva o no contra el otro, sino que es una decisión libre. Esta es una cosa muy importante. Una decisión libre que se atestigua, a mí eso me gustaba mucho por lo que me contaban, una decisión libre que se atestigua no por la defensa de lo tuyo, sino por la defensa de lo de todos.
O sea, es una decisión libre que se atestigua por la caridad, o sea, por la capacidad de acogida, ¿no? Pues yo le decía, pero esto es cristianismo es identitario. Y este cura que parece el que decía, no, se cabreó conmigo en un momento determinado, me dijo, mira, será todo lo identitario que quieras, pero aquí ¿quién ha acogido a la gente? Nosotros. Si eres identitario no acoges a nadie. La fe se expresa como fe por la capacidad de acogida. Y luego la libertad, o sea, el factor libertad. O sea, yo no... Ahí hay otro factor muy importante que es la concepción de la tradición. O sea, que es lo que decía Souraya, que me parece una cosa alucinante. Es decir, la tradición no es tradicionalismo si es creativa. Si tú estás repitiendo, tú eres un tradicionalista. Y hay una diferencia esencial. Dice, ¿la tradición cuál es nuestra tradición? Una persona, Jesucristo, no un conjunto de valores, un conjunto de moral. Y eso me ayudó también, o sea, a entender la cuestión de la libertad, la cuestión de la... O sea, ¿por qué? ¿En qué se ve que es una fe libre? En que es capaz de caridad, en que no es defensiva y en que vela por el bien de todo. Cuando no es así, cuando es pura tradicionalismo, o sea, cuando se convierte en defensiva. O sea, yo creo que es que todo está unido. O sea, todo lo que estamos diciendo es lo mismo, ¿no? O sea, política, libertad, tradición, acogida, trabajo por todo, o sea, en favor de todo. Pero vosotros sois los que sabéis de cine, ¿no? Aquí un experto en cine. Vosotros sois los que sabéis de cine. Fernando, ¿cómo estás? Hola. Me llamo Ignacio. No voy a hablar como experto de cine aquí, sino como cristiano, básicamente. Pero tengo que decirte que a mí me ha parecido inspirador y conmovedor. Pero me ha dejado muy jodido. A ver, dale. Claro, yo les veo y te tengo que hacer dos preguntas. Sí. Una como creador, ¿no? Como decía la teóloga al final, lo de creativo, que es muy interesante. Porque es verdad que él tiene un corpus narrativo, el documental, que percute casi sobre una obsesión que parece tuya como creador, ¿no? Como si fueras una especie de Sorrentino. Hablan todos sería un honor. de lo mismo, de la libertad, de la luz, de la creatividad, de la acogida. Y a mí me da mucha rabia, porque desde el punto de vista de la Europa, la España acolchadita, teatral, basada en la imaginería cristiana, ahora nos llega por todos los lados, como sabéis, perdemos las referencias. Y estos tíos es que me recuerdan a las primeras comunidades cristianas, en serio. Entonces, y luego hay una cosa, no habla nadie de Dios, excepto el arzobispo, que dice el Espíritu Santo, y la Trinidad. Todos hablan de Jesucristo, todos. Y a mí eso me conmueve mucho porque yo, como soy un cristiano cateto, para mí Dios se queda muy grande y yo siempre pienso en Jesús. Entonces, siempre están hablando de Jesucristo, siempre, constantemente. Y al final la teóloga lo dice, ¿no? Bajamos a Jesús y pensamos en Jesucristo. Llevar a todos en ese testimonio, en esa onda narrativa, es la primera pregunta. Es un ejercicio que está hecho a propósito por tu parte. Y segunda pregunta, ya desde un punto de vista no religioso, más prosaico, ¿qué tiene el Líbano y en concreto Beirut que a los periodistas os mole tanto? Porque es una cultura que desconozco absolutamente, pero Maruja Torres, como bien sabes, es una periodista, desde un punto de vista no religioso, enamorada de un Beirut que es casi como un Tombuctú para ella, ¿no? Es así. Esas dos preguntas. Es apasionante lo que preguntas. Bueno, como no lo has preguntado, pero te lo digo yo. O sea, hablan de Jesucristo y no hablan de Dios porque esta es la cuestión. O sea, hay un bombardeo, entonces tú estás oyendo todos los días, a todas horas, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. O sea, que Dios es grande, Dios es grande, Dios es grande. Sí, pero mi experiencia es que se ha encarnado. O sea, quiero decirte, o sea, la relación con el otro también, o sea, la relación con el otro tiene un valor.
que es aclarar quién eres tú. O sea, el otro es muy interesante porque el otro te descubre cosas de ti que tú no sabes, ¿no? Entonces, es verdad que cuando la relación es una relación no política, y muchas no son, es una relación entre dos monoteísmos, sí, pero es que las diferencias son muy grandes, incluso entre chiismo y sunismo. Entonces, tú dices, hablan de Jesucristo todo el rato, claro. Claro, es que esta es la cuestión. Vamos a ver, decías, ¿hay un hilo narrativo? Sí. Sí, o sea, yo, como decía antes, yo voy con una idea, con una pregunta. Lo que pasa es que es curioso que es una hipótesis recurrente, obsesiva, pero ellos desbordan, o sea, la gente con la que me voy encontrando, que también yo las he ido buscando, desbordan la obsesión con la que yo llego, ¿sabes? O sea, porque van más allá. Y entonces también, bueno, tú sabes cómo son estas cosas. Cuando estás rodando, cuando estás grabando, ¿no? Tú vas entrando como en un clima. O sea, el primer día, pues estás allí, la cosa más técnica, luego vas hablando con gente, y tú al final vas como entrando en un mundo, ¿no? Y una conversación te lleva a otra conversación y otra pregunta. Entonces, esta era como el pensamiento dominante en las conversaciones. Entonces, digamos, la preocupación, la obsesión, la pregunta va creciendo porque hablas con uno y entonces te lleva a otro y otro te... ¿no? O sea, entonces hablo con este que me dice la primera noche, que somos minoría, ¿qué más da? ¿Qué más da? Entonces ya estás cenando y ¿qué más da? ¿Qué más da? Te levantas, ¿qué más da? ¿Qué más da? Entonces ya, o sea, tú al siguiente, o sea, ya le vas con lo que te ha dicho el anterior y entonces va creciendo. Bueno, sabes cómo es un poco rodar este tipo de cosas, ¿no? Y luego, ¿qué tiene Beirut? Pues no sé qué tiene Beirut. Bueno, sí lo sé. O sea, sí lo sé. O sea, Beirut, lo que pasa es que está destrozado por bombardeos y tal, o sea, como ciudad es una maravilla porque está al borde del Mediterráneo. O sea, las montañas están al lado. Luego, o sea, Beirut es fascinante porque tú estás en un barrio que es París, o sea, quiere decir que es, o sea, un barrio cristiano donde todas las cristianas tienen una fiebre por la cirugía estética que es alucinante y por los diamantes, sean falsos o verdaderos, y por los coches descapotables. Sí, son unas horteras de... O sea, sí, una cosa que te muere, vamos. O sea, en Beirut, ¿eh? Entonces están en el Sarrafí y tal y cual, y entonces tú te tomas un copazo allí y tal y cual, o sea, son famosas las fiestas de Sarrafí y tal y cual, ¿no? O sea, y luego cruza, si no tienes cuidado o no paras y tal, entras como si entraras, o sea, cruzas a Dakhla y es como si entraras mira, Dakhla se parece un poco a la Gaza de antes de la guerra, o al Cairo, o sea, todo destrozado, sucio, los coches con 50 años. Entonces, eso, hombre, eso es muy interesante. O sea, muy interesante porque tú tienes como el occidente, tienes un oriente que fue y que sigue siendo muy occidental, un oriente no occidental, porque lo de occidental son los coches, la cirugía estética, los diamantes, pero debajo de eso está el Oriente moderno, ¿sabes? Porque el Oriente moderno es Abu Dhabi o Doha, pero eso es un parque temático. Eso es como si hubieran construido la Warner, hubiera puesto en el desierto una cosa que dice, ¿sabes? No es nada, o sea, pero lo otro te asoma al Oriente moderno que fue, que quiere seguir siéndolo. Y eso es muy, muy adictivo, o sea, porque estás en tu sitio, pero no estás en tu sitio, y te fascina tal. Y luego tienes el precipitado del mundo suní, o sea, un mundo suní que además dice, este es el mundo suní que no ha caído ni en el salafismo del Golfo, ni en el yihadismo iraquí o sirio, con lo cual dice, joder, es que
hay un sunismo que es muy interesante. Y luego está el chiismo que no es Hezbollah, que también es muy interesante, porque son pobres, religiosamente son más abiertos. Y bueno, es que luego la ciudad, no sé, hay ciudades, yo no sé si a ti te pasa, hay ciudades que dice, bueno, no sé, hay ciudades que tienen, no sé qué tienen, que, bueno, tiene por ejemplo la Corniche, que ahí hemos grabado una de las entrevistas, la Corniche es un sitio alucinante, de bonito, porque ves el Mediterráneo, porque te bajas a bañar. Al mecánico. Esa es la Corniche. Esa es la parte. Hoy hay un puerto náutico que grabamos no, desde arriba porque queríamos llevarnos el dron, pero nos dijeron que mejor que no. Porque padrones están los israelíes. No, aquí los drones son israelíes y lo que hacen es o atacar o fotografiar. Y está toda esa zona del puerto náutico que. Lo que pasa es que luego te duele mucho porque siendo esto una corrupción que te muere, porque en realidad detrás de eso están los del Golfo y tal. Pero bueno, es una ciudad fascinante, por bonita, mira que está luego una ciudad en que se ven las heridas de la guerra civil que te muere. O sea, yo con el Fixer íbamos y decíamos, mira, aquí está la línea verde. Ahí estábamos detrás de ese edificio y entonces teníamos ahí pues la metralleta tal y cual, la ametralladora, y es que el edificio, no sé por qué, sigue estando ahí, o sea, no lo han derribado, o sea, y entonces dice, no, estábamos en esa, y entonces mezcla un hotelazo nosotros no estábamos en un hotelazo, pero era un hotel relativamente estándar, y enfrente tienes un edificio que sigue estando ahí desde la guerra, y eso, bueno... Hay un programa muy bonito, aéreo. Sí. Bueno, es que es una ciudad fascinante. Luego está, por ejemplo, Burjamur, que es donde están en el coche sentados, que están vendiéndote café, ¿no? Entonces, esos son los armenios. Entonces, tú sales de Arrasfie, que es el barrio de las parisinas de tal, y te vas a Burjamur, que son pobres como las ratas, los tíos, y es como si estuvieras viajando... Bueno, al genocidio armenio, hay muchas fotos del genocidio armenio en las tiendas y son los plateros. Bueno, es que son cosas que, no sé, muy adictivas, ¿eh? Ves la historia en directo. Exacto, ves la historia en directo, luego tiene una cosa que te puedes ir a tomar algo a un sitio muy agradable. Entonces, que acabas de rodar y te puedes ir a tomar una cerveza. ¿Sabes? O sea, yo, por ejemplo, tenía insomnio y entonces debajo del hotel había un chiringo allí que a las 6 de la mañana, pues lo mismo te daban te podías meter, o sea, beber una cerveza o te podías tomar un café con tal. Te sientas a las 3 de la mañana, tal, con un tío, ay, ¿tú qué haces aquí? Pues tal, cual, no sé qué. Y bueno, te quedas allí hasta las 5 y eso está muy bien. Vamos a hacer una última pregunta, que estamos abusando de la hospitalidad del Colegio Mayor Moncloa. Mira, ¿tú no quieres, Miguel? ¿Alguien más quiere? Bueno, Fernando, buenas tardes a la gente, lo primero. Buenas tardes a la gente. Enhorabuena por el documental. Muchas gracias. A ver si consigo una pequeña, centrar la pregunta. Allí, obviamente, hay cristianismo y demás. Yo, por ejemplo, tengo un hermano que ha estado casi 20 años en Finlandia pues para intentar expandir el cristianismo, no para convertir, es decir, él no va con la espada de Damocles a ver si, sino con el ejemplo y demás, pues a ver si podían expandir un poco el catolicismo, pero siempre con respeto a los demás. Allí hay organizaciones o hay gente específicamente de ciertos grupos que ayudan a la extensión del cristianismo. Eso es una pregunta. O sea, por ejemplo, Regnum Christi, Opus Dei, El Camino, lo que sea, si hay gente que está ayudando. Y por otra parte me ha sorprendido mucho el hecho de que hay una frase que tú conocerás que es: la familia que reza unida permanece unida. Ahí se ve una familia que dice, rezamos juntos tocando la guitarra, nos contamos los problemas. Me parece que es muy bonita y si eso, pues a lo mejor te llamó la atención cuando lo viste. Bueno, me llama la atención porque yo no lo he hecho nunca en mi casa, o sea, quiero decir... Bueno, me parecía muy meritorio, o sea, quiero decir...
conseguimos bendecir la mesa juntos con dificultad. No, quiero decirte, ya no, en serio, vamos, lo que tú preguntas es una cosa muy interesante. O sea, los maronitas en realidad son católicos, muy vinculados a Roma, no a Roma, a Occidente. O sea, la mayoría de los curas vienen aquí, están aquí. O sea, es la iglesia oriental más parecida a España. Entonces, yo no conozco con detalle si están los mismos movimientos apostólicos que hay allí, pero algunos sí. Y, o sea, ya digo que tú te pasas la frontera y te vas a Siria y es otro mundo ya, o te vas a Irak y es otro mundo, o incluso Palestina es otro mundo, ¿no? Porque en Palestina, por ejemplo, hay mucha presencia protestante, que en Líbano hay alguno, pero menos. Entonces, movimiento, gente, sí, los mismos que aquí, ¿sabes? O sea, lo mismo, o sea, pero a mí me interesa, por ejemplo, esta gente que no quería, que no decía yo estamos aquí para convertir a todos, sino estamos aquí viviendo nuestra fe, y eso en realidad no está en nuestra mano. Vamos, de hecho, una de las familias, la familia que rezaba junto, no como la mía, eran neocatecumenales. En el momento en que grabamos la foto con la foto con Kiko. O sea, y luego no te sé decir con detalle, porque tampoco te creas que yo soy un experto. O sea, yo he ido 3 veces y he pasado. Pero sí, luego ellos tienen muchos contactos, viajan mucho aquí, la gente mucho va. Entonces, vamos, sí. Pues última pregunta. ¿Cuándo decidiste que querías ir al Líbano? O sea, ¿cuándo te diste cuenta de que había que ir? Pues no sé, en diciembre del año anterior. ¿En enero? Sí. En enero fue. Sí, en diciembre dije, no, hay que ir. Bueno, si dejan de caer las bombas así más intensamente. O sea, hice 3 llamadas o 4. O sea, tú cuando decides una cosa esa, primero dices, bueno, voy a llamar a 3 o 4 personas de confianza, porque siempre parece mucho más de lo que es. Y otras veces es más de lo que parece. Entonces llamé, por ejemplo, una vez fui a China y llamé 3 veces y me dijeron, no vengas, que está el Congreso del Partido Comunista. Fui y no tenía que haber ido. O sea, quiero decirte, entonces llamé a varios y digo, oye, pero no, bueno, o sea, me dijeron, puedes venir o se puede ir. Entonces haces 3 o 4 llamadas, buscas un fixer que es muy importante y luego ya empiezas a producir. Bueno, tú sabes lo que es, ¿no? O sea, llamar, buscar, uno te lleva al otro, el otro lleva a uno, el otro sabes lo que es. La cosa es tener 3 personas de confianza en Líbano, que eso no... Yo no tengo. Sí, pero no es tan difícil, ¿eh? O sea... a partir de ahora... Que no es tan difícil. Tú llamas a un amigo, entonces el amigo conoce a otro amigo. Oye, ¿sabrías de alguien que...? Pues yo estuve en casa de no sé quién, tal cual, no sé qué. Entonces llama, oye, Ronnie, ¿tú me harías esto? Bueno, pues sí, tal. O sea, hay que tirar del hilo hasta que dices, tengo territorio seguro. O sea, es encontrar territorio seguro. Pero no se tarda mucho en eso, ¿eh? O sea, lo importante es encontrar el hilo del que tirar. Es que nos tenemos que ir. Es que... Vale. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Fernando. Gracias a vosotros. Tu próximo documental sobre México, ¿no? Ese ya está acabado. Ahora estamos a ver si vamos. A ver si vamos a Myanmar o a Arabia Saudí. Pero en Arabia Saudí, llamada. No vengas. No vengas. Y mujeres menos. Bueno, pues gracias a todos. Nos vemos en el próximo.